Trump acudirá a Nashville, ciudad conocida por ser la cuna de la música country y que acoge estos días un evento sobre Bitcoin. Fue invitado por Andrew Bailey, el jefe de Bitcoin Magazine, para dar una charla sobre lo mucho que le gusta a Bitcoin y lo mucho que le va a salir por ahí con Bitcoiners, sobre todo si estos le votan. También invitaron a Kamala Harris por si quería sumarse al barco Bitcoiner, pero declinó la oferta, algo que entristeció mucho a uno de los gemelos Winklevoss. Esperamos desde aquí que ser multimillonario le ayude a superar el trauma. Bien, Trump, por tanto, se queda con el voto Bitcoiner y se especula que en este evento, durante su charla, diga algo muy caliente, ya que, bueno, hasta el momento ha prometido liberar a Ross, ha ofrecido y prometido que permitirá la autocustodia de tu Bitcoin, ha prometido también reforzar la minería de Bitcoin en Estados Unidos, así que, ¿qué más puede decir? Pues, bueno, se espera que diga algo como que va a adoptar Bitcoin como activo de reserva estratégica para Estados Unidos. Sam Lyman escribió un artículo en Forbes sobre esta posibilidad y decía: como mayor poseedor de Bitcoin, Estados Unidos ya tiene cierta ventaja sobre los demás países a la hora de acumular el oro digital, pero clasificar y luego tratar el Bitcoin como un activo de reserva estratégico pondría en marcha la carrera de los Estados-nación por el Bitcoin. ¿Pero qué implicaciones tendría esto realmente? ¿Qué es eso de un activo estratégico? ¿Y por qué uno de mis más respetados economistas no lo ve nada claro? Bien, el mañanero de hoy, muy buenas, lo voy a dedicar a entender esto de las reservas estratégicas a nivel país. ¿Cuál es el estatus actual o el estado actual de este tema en Estados Unidos? ¿Para qué serviría tener Bitcoin como reserva estratégica, como activo de reserva estratégica? ¿Y qué impacto tendría este anuncio de producirse en escasas 48 horas? Bien, suscríbete a este canal para que más gente lo encuentre, sobre todo tú, claro. Pues si te suscribes recibirás pues notificaciones cada vez que sale uno de estos, y créeme, salen muchos, más o menos unos 6 a la semana, así que sí, échale un vistazo a eso de suscribirse y darle like y todas esas cosas que puedes hacer, como compartir el contenido para que así sí llegue a más personas. También recuerda que si quieres crearte tu propia reserva estratégica de Bitcoin, puedes hacerlo guardando tu Bitcoin en una Bitbox. Una Bitbox es un dispositivo chiquitín, molón, que te permite la autocustodia de tu Bitcoin. Te puedes comprar una Bitbox y así empezar a disfrutar de lo que es guardarte la riqueza por ti mismo, usando el enlace que está en la descripción y el descuento, y así obtendrás Bitboxes más baratas y otras pijadas varias para la autocustodia de tu Bitcoin, como por ejemplo placas de metal donde grabar tu semilla, y que así, si tu casa echa a arder, pues tu semilla esté segura. La de las claves, me refiero. Bien, empecemos. Un activo de reserva estratégico es un recurso que un Estado acumula para reforzar sus defensas, estabilizar su economía o asegurarse una ventaja competitiva sobre otros Estados. Así, ejemplos de activos de reserva estratégicos son materias primas como el oro, el petróleo, los productos agrícolas o también los minerales críticos. Entraría todo esto en este saco porque al final permiten a los países recurrir a esas reservas en tiempos de guerra, pandemia, catástrofe natural u otras emergencias nacionales. Eso es lo que, digamos, hace de estos activos que podrían entrar dentro de esa reserva estratégica. Esta es la idea, ¿vale? Tener algo ahí que te sirva por si vienen mal dadas. Luego ya sabéis que, bueno, pues los gobiernos pueden tener opiniones muy originales sobre lo que constituye una verdadera crisis. Por ejemplo, Estados Unidos tiene una reserva estratégica de petróleo, un montón de petróleo guardado ahí por si hay un conflicto armado o una crisis similar, se cierra el comercio internacional y necesitas disponer de todo el crudo posible para defenderte, pues al final los barcos, los misiles, los aviones y todo esto funciona sobre petróleo. Bien, esta es la idea de las reservas estratégicas de petróleo en Estados Unidos y otros países, pero la realidad es que Estados Unidos en 2022, con la llegada de la inflación producida por, imprimir dinero básicamente, tiraron de esas reservas estratégicas de petróleo para bajar así el coste de la gasolina y ganar puntos de cara a la población que estaba empezando a enfadarse con el tema de la inflación. Bien,
podemos opinar sobre si esta crisis o si este tipo de crisis fue el tipo de crisis para el cual se crearon y se diseñaron estas reservas estratégicas. Y por esto digo que lo que distingue a un activo reserva, que puede ser prácticamente cualquier cosa, de un activo reserva estratégico, pues puede ser un poco ambiguo, como podéis ver. Entre las reservas estratégicas, supuestamente, entran activos que sirven para también estabilizar la economía si algo ocurre y la economía necesita ser estabilizada. Estos activos que sirven para hacer esto, para solucionar la inestabilidad de la economía, son casi siempre divisas de otros países, es decir, monedas de otros países fiat, de otros países shitcoins, de otros países o activos reales con un claro valor monetario, como por ejemplo el oro. Las reservas actuales de Estados Unidos, es decir, las que hasta a día de hoy Estados Unidos tiene, digamos, definidas como reservas en la Reserva Federal, constan de los siguientes activos. Concretamente, a mayo de este mismo año, tienen 243.000 millones de dólares en reservas, con 11.000 de estos 12.000 millones de estos en oro, 165.000 millones en SDRs, que son las shitcoin del Fondo Monetario Internacional, luego veremos esto, 29.000 millones en posiciones con el FMI, con el Fondo Monetario Internacional, de nuevo más divisas de otros países, y 37.000 millones en divisas directamente de otros países. Bien, esto que tienen son, como veis, activos que prácticamente en su mayoría se reducen a divisas de otros países que puedes intercambiar por otros bienes para estabilizar tu economía. Por ejemplo, de todo ese monto de divisas, no sé, de los 36.000 que tienes en divisas o de los que tienes en SDRs, si tu economía empieza a ir mal, pues podrías... Es decir, si tu economía empieza a ir mal y eso se nota en tu divisa, si tu divisa empieza a perder valor, pues lo que podrías hacer es coger estas divisas, que son otras divisas que no son la tuya propia, las divisas de estos otros países, o las divisas de estos del Fondo Monetario Internacional, y usarlas para comprar tu propia divisa, para así fortalecer el valor de tu divisa y que con ella, con esa divisa ahora más fuerte, puedas comprar los activos y los bienes que necesitas para tu economía. Pues, por ejemplo, si tu divisa baja mucho y ahora te cuesta mucho importar petróleo, por ejemplo, pues lo que puedes hacer es vender, yo qué sé, otra moneda que tengas ahí, euros, yenes, yuanes, y comprarte tu divisa y así poder subir el valor de tu divisa y que te cueste menos comprarte ese petróleo. Y como veis, la mayor parte del dinero de las reservas estadounidenses están en estos SDRs, que son una shitcoin que se inventó el Fondo Monetario Internacional, que es básicamente una moneda respaldada, entre comillas, por el valor de una cesta de divisas entre las que está el yen, el dólar, el euro y creo que también la moneda china y la libra. Bien, pues... como veis, las reservas que tienen son estas y las califico principalmente de shitcoins porque todas estas, ya sean los SDRs o las divisas de otros países o eso otro que tenían que también son divisas, todo esto se presta al robo fácilmente por dos vías, o bien por la vía de la inflación o bien por la vía de la confiscación. Por la vía de la inflación, si tú tienes la divisa de otro país y ese otro país se pone a imprimir moneda como si no hubiese un mañana, cuando tú mañana necesites esa divisa para fortalecer la tuya, no te va a valer, porque esa divisa no va a valer nada, entonces de poco te va a servir tener mucha de esa divisa que ahora ya no vale. Y también otra manera en la cual te pueden expropiar de esa riqueza es si tú no guardas las divisas en billetes o en cuentas bancarias, sino que lo que haces es guardarla, por ejemplo, en activos financieros. Por ejemplo, si tú tienes reservas de dólar, pero no las tienes en dólares, sino que las tienes en bonos americanos, que es lo normal, porque al final, si las tienes en dólares, pues esto se ve perjudicado por la inflación. Bueno, pues lo que haces normalmente es tenerlas en activos financieros, como pueden ser bonos. Bueno, pues si tú tienes todas tus reservas o muchas reservas en dólares, en bonos americanos, pues Estados Unidos puede decir, oye, esos bonos americanos son bonos míos, los emití yo, así que no te voy a dar el dinero que pagaste por ellos o directamente te los quito. Esto fue lo que le pasó a Rusia con los bonos americanos que tenían hasta
que empezó el conflicto con Ucrania. Empieza el conflicto con Ucrania, hay una crisis, digamos, salta esa crisis que tú dirías, qué bien, para esto es para lo que yo tengo reservas, y resulta que las reservas desaparecen porque no son activos que tú controles, ¿vale? Bueno, pues esto claramente no preocupa demasiado a Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene la moneda reserva mundial y también tiene los misiles para solucionar impagos. Pero claro, al resto de países sí que les preocupa el tener en reserva monedas que no controla, divisas que no controla. Entonces, como el resto del mundo sabe de este problema, trata de ponerle remedio atesorando activos reales. Y aquí es donde entra en juego principalmente el oro. Tras décadas durante las que las reservas en oro han ido cayendo del 60%, que era lo normal allá por los años 60, al 10% en los últimos años, pues lo que ha ocurrido en los últimos años, con vaga redundancia, es que la mayoría de bancos centrales de los países han empezado a aumentar sus reservas en oro y, de acuerdo a una encuesta que hicieron el otro día, ninguno considera vender oro en este momento. Es decir, los países se han dado cuenta de que hasta cierto punto tener en reservas divisas que no controlas o activos financieros que no controlas, pues puede ser problemático si vienen mal dadas, y por tanto están empezando a atesorar oro como activo reserva. Los que más oro tienen como activo reserva y como protección y arma para defender sus economías son China y Rusia. Claro, las más susceptibles de ser atacadas por el lado de las divisas, y así se protegen con oro. Entre los dos poseen unas 2.300 toneladas de oro y son a la vez el primer y el segundo mayores productores de oro. Estas toneladas que tienen de oro equivalen a unos 177.000 millones de dólares en oro, frente a los 11.000 que vimos que Estados Unidos tenía en reservas en oro. Y aquí es, por tanto, donde Bitcoin empieza a brillar. No como el oro, pues sabemos que no es físico, pero sí a brillar como activo reserva. Pues aquí es donde podemos empezar a ver que no sería descabellado que Trump anunciase algo como que va a adoptar Bitcoin como activo de reserva estratégica. Como dice Sam Lyman en su artículo, ese que he comentado al principio, adoptar Bitcoin como activo reserva podría servir para contrarrestar el oro de China y el oro de Rusia. Estados Unidos puede utilizar las propiedades únicas del Bitcoin como una forma de oro digital para disuadir a China, Rusia y otros competidores de aprovechar sus reservas de oro físico para socavar el dominio del dólar estadounidense. En efecto, Estados Unidos podría frenar, entre comillas, la huida hacia el oro físico, iniciando una fiebre por el oro no físico, por el oro digital, léase Bitcoin. Matthew Pines, miembro de Seguridad Nacional del Bitcoin Policy Institute, que suena como algo muy guay, pero yo creo que es una chorrada, pero bueno, Matthew Pines escribió sobre esta posibilidad en un informe reciente que detalla el potencial de Bitcoin como instrumento de política económica. Decía Mateo que desde una perspectiva de seguridad nacional, los responsables de la toma de decisiones pueden darse cuenta del hecho de que permitir que el Bitcoin se monetice junto al oro o incluso lo supere beneficiaría desproporcionadamente a Estados Unidos. Es decir, mientras China y Rusia redoblan su apuesta por el oro analógico, Estados Unidos puede contraatacar con el oro digital. Y esta postura, esto de atacar a estos países con Bitcoin y así, digamos, hacer frente a ese oro que están atesorando, pues tendría sentido, habida cuenta que Estados Unidos es el que más Bitcoin posee. Si vemos las últimas contabilidades de Bitcoin en los países, encontramos que Estados Unidos tiene unas 214.000 Bitcoin. Estos son Bitcoin que están en el monedero del gobierno, digamos. Alemania, en esta última información que conseguí, tenía 50.000 Bitcoin. Esto creo que ahora está a cero. Bulgaria tiene bastantes, creo, aunque no aparece en este informe. Y bueno, otros países tienen algunas miles de Bitcoin. China destaca con 190.000 y Reino Unido con 61.000. Todas estas, como sabéis, pues confiscadas a gente que estaba ganando mucho dinero en Bitcoin con negocios ilegales. Bueno, pues esta es la situación. Hay Bitcoin en Estados Unidos, concretamente en el monedero del gobierno. Hay mucho oro en China, Rusia, y existe en mayor o menor medida la preocupación de que
si tienes reservas en divisas, en shitcoins, pues realmente no tienes reservas, sino que tienes algo que tiende a devaluarse y que si en algún momento lo necesitas, pues no va a estar ahí para salvarte, lo cual claramente pues no funciona como reserva estratégica. Así que Trump tiene que anunciar algo en este evento y adoptar Bitcoin como reserva estratégica podría tener sentido teniendo en cuenta que es un activo que ya posee Estados Unidos, es decir, no tendría que hacer nada, simplemente tendría que coger ese dinero, ese Bitcoin que ya tienen y declararlo reserva estratégica y así dedicarlo a ser un activo que te pueda servir para defender tu economía igual que sirve el oro. Y en este punto, no obstante, George Selgin, afamado economista, aunque no bitcoiner, obvio, como vais a ver ahora mismo, no está de acuerdo con que esto tenga sentido alguno, el que se pueda usar Bitcoin como activo de reserva. Dice Selgin que ni Bitcoin ni el oro pueden ser activos de reserva estratégica, pues según él son activos que solo sirven para defenderte contra la inflación y que no ayudan a la defensa de la nación. Me cuesta esto, pues me cuesta discrepar con Jorge. Al final es un buen tipo. Una vez tuve la oportunidad de cenar a su lado. Un tío simpático y le gusta la carne. Curiosamente no es muy bitcoiner. Pero bueno, discrepo de lo que dice Jorge aquí, porque al final lo que tú quieres en tiempos de crisis, que es la razón para la que se inventó esto de las reservas estratégicas, son activos valiosos que no te puedan robar de ninguna forma. Activos valiosos que no te puedan censurar, activos valiosos que no te puedan expropiar. Y así, esos activos valiosos, si mañana hay alguna crisis, los puedes cambiar por petróleo, los puedes cambiar por misiles, los puedes cambiar por trigo, los puedes cambiar por aquello que tú necesitarías en función de la crisis que se te presente. Y francamente, no se me ocurre ninguna crisis en la que Bitcoin no tenga sentido. Así que, ¿por qué no vas a querer un activo que es valioso y que es difícilmente censurable, prácticamente inexpropiable, cuando esta es la razón de ser de los activos de reserva estratégicos? Y por tanto, a mí me parece que sí que tendría sentido hacer esto y además sería fácil en el sentido de que no implicaría que Estados Unidos tiene que comprar Bitcoin, ya que ya tiene Bitcoin. Entonces, lo único que hay que ver es si es técnicamente posible cambiar ese Bitcoin que ahora mismo está en un sitio y ponerlo en otro sitio, en el sitio ese de las reservas estratégicas. ¿Y es técnicamente posible hacer esto? Bueno, pues por suerte tenemos a un experto en plantilla para estas cosas. Podría ser algo muy difícil de hacer, pero es posible. El Departamento de Justicia posee alrededor de 200.000 unidades de Bitcoin, por lo que Estados Unidos es el mayor poseedor de Bitcoin. Podrían fácilmente trasladar eso al Departamento del Tesoro y comenzar allí mismo, y tener 13.000 millones de Bitcoin en el balance. Así que es un movimiento posible, aunque podría ser difícil de realizar. He de decir que el colega realmente no se gana el sueldo, pues creo que es la primera vez que tenemos que preguntarle algo, pero bueno, parece que sí que se podría hacer, no sería fácil, pero bueno, cosas más difíciles se han visto, supongo. Y por tanto solo queda preguntarse si esto pasará, si Trump hará este anuncio o si no lo hará. Yo he de decir que es una pena que no vaya Kamala, pues si fuese Kamala, esto habría inspirado una especie de carrera para ver quién promete más. Pues Trump ya se supone que es bitcoiner, entonces si Kamala va al evento, pues ya tendrían que luchar para ver quién dice más cosas guays sobre los bitcoiners, ¿no? Entonces ha sido una pena y una oportunidad perdida. Pero bueno, si efectivamente esto ocurre, si Trump va y luego se hace esto de convertir Bitcoin en reserva estratégica de Estados Unidos, pues ¿qué impacto tendría esto? Bueno, lo primero sería que se dejaría de vender Bitcoin por parte de Estados Unidos, que de vez en cuando lo hacen, igual que Alemania lo hizo hace poco, vendiendo todo, pues Estados Unidos de vez en cuando va y te vende unos cuantos miles de Bitcoin. Esto dejaría de hacerse, presumiblemente, si se convierte en activo de reserva estratégico y sobre todo lo que produciría es que crearía en las personas como tú y como yo la percepción de que en cualquier momento podrían comprar más Bitcoin para incrementar esa reserva estratégica. Igual que hacen a día de hoy muchos bancos centrales con el oro. Así que estaremos atentos a ver qué pasa con este hipotético anuncio. Y antes de terminar el mañanero de hoy con la Ecológica, recordaros simplemente un par de anuncios. Hablando de anuncios. El primero, que hay una newsletter en este podcast que puedes encontrar en la página web unpodcastsobrebitcoin.com. Si te suscribes, pues te mando un mail. Concretamente, el que estoy preparando para este sábado va sobre las monedas de reserva,
¿Qué es una moneda de reserva? Bueno, más bien eso ya se sabe, yo creo, sino qué hace de una moneda que sea moneda de reserva. Es un ejercicio interesante y sorprende un poco a la conclusión a la que llego, al menos me sorprende a mí, espero que a ti también. Bueno, si quieres recibirlo, pues suscríbete a la newsletter y recuerda que si quieres atesorar tu propia reserva de Bitcoin, pues yo te diría que la guardes en un sitio donde esta no sea expropiable, por ejemplo, en una Bitbox, que te permite la autocustodia de tu Bitcoin de forma fácil. Y cerremos el mañanero de hoy con el recordatorio de la muerte en tal día como hoy de Beji Caid Essebsi, primer presidente democráticamente elegido de Túnez. Fue presidente concretamente de este país entre 2014 y 2019 y desempeñó un papel crucial en la transición de Túnez hacia la democracia tras la revolución tunecina de 2011, esa primavera árabe que todos recordaremos. Me parece interesante este personaje hoy porque es curioso lo que cuesta vender la democracia. Lo consiguió este tipo en Túnez, pero es curioso que lo que cuesta vender la democracia sobre la cultura islámica, que no es muy dada a esto de la democracia. Y es interesante esto porque también cuesta mucho pensar por parte de los amantes del Estado en un activo que no sea controlable, en un activo que no sea confiscable, en un activo que no sea expropiable. Y dejo esto aquí porque, como digo, me parece interesante ver cómo en función de cómo pienses y en función de cuál sea un poco tu cultura, pues aceptarás más unas cosas o aceptarás más otras.